Les bendiga, hermanos. En esta hora doy gracias a Dios de poderme dirigir a cada uno de ustedes, y en esta hora quisiera contestar una de las preguntas que me hacen bastante a través de las redes sociales, y es ¿en qué nombre bautizamos? Esa es una de las preguntas que más me hacen, hablando del bautismo en aguas. Y otra cosa es si el bautismo en aguas es indispensable para la salvación. Ahora quisiera a través de la Biblia poder contestar esta pregunta, y espero en el nombre del Señor de que pueda salir de algunas dudas. Si alguien me preguntara a mí de una manera así rápida, hermano, ¿el bautismo en aguas es indispensable para la salvación? Sí y no. ¿Cuándo es indispensable el bautismo en aguas para la salvación? Algunas personas ahorita pueden estar diciendo, ¿cómo es que eso es indispensable? Y otros pueden decir, yo sabía que era indispensable, pero en realidad no es indispensable para la salvación, pero puede llegar a ser un requisito. Fíjese bien lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está uno de los textos bases para poder explicar esto. Y es que la respuesta está ahí. No está, si nosotros podemos utilizar diferentes versículos, pero la respuesta está ahí. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es una parte del versículo que si nosotros la tomamos literalmente y la tomamos solamente ahí sin tomar lo demás del texto, entonces podríamos decir de que es indispensable para la salvación. Pero después dice, mas el que no creyere será condenado. No dice, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Se fija cómo la perdición del ser humano o el que el alma se pierde está sujeta simplemente al no creer. Igualmente la salvación del ser humano está sujeta solamente a creer en el Señor Jesucristo. Ahora, el Señor dice, el que creyere y fuere bautizado. El bautismo es uno de los sacramentos que el Señor dejó en su palabra, una de las prácticas, una de las ceremonias más lindas que el Señor ha dejado para que nosotros la practiquemos. El bautismo en aguas refleja el cambio de vida, refleja también nuestro deseo de servir a Dios. Refleja también nuestro deseo de comprometernos con el Señor. El bautismo en aguas llega a ser parte de la vida cristiana. Entonces, sí, vamos a responder primero esto, que el bautismo en aguas no es indispensable para la salvación del alma. Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque la palabra del Señor dice en Efesios, y quisiera leerlo literalmente como está escrito, Efesios capítulo 2, en el versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oiga el verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. El bautismo en aguas es parte de las obras que nosotros hacemos, pero no salvan. Lo único que salva es la fe en el Señor Jesucristo. Él no quiere añadir nada más, ni nosotros también podemos añadir nada más a la sangre de Cristo derramada. Eso sería casi una falta de respeto, o más bien dicho, prácticamente una falta de respeto, porque la sangre de Cristo es suficiente para salvar el alma de una persona. Cuando una persona viene y cree en el Señor, y en ese momento en su vida acepta a Cristo como Salvador de su vida, en ese momento yo le garantizo que es salvo. Ahora, veamos al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, recuerde, estaban dos ladrones, estaban acusados de diferentes cosas, obviamente, pero los conocemos como los ladrones, y estaban ahí, al lado del Señor. El uno lo injuriaba hasta que el otro viene a una conciencia de que Él es el Mesías y que está padeciendo injustamente en la cruz. Y Él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora el Señor le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó? Claro que no, pero creyó en el Señor y se salvó. Entonces,
si el bautismo fuera indispensable para la salvación del alma, entonces ese hombre no tendría, aunque hubiera creído mucho, no tendría ninguna posibilidad de salvación. Pero nosotros creemos como cristianos de que a ese hombre, a ese ladrón, lo vamos a conocer un día. Lo vamos a conocer. Pues el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, cuando nosotros vemos, entonces alguien podría decir, entonces, ¿qué papel juega el bautismo en aguas en la vida de los cristianos? Y es que cuando nosotros aceptamos a Cristo somos salvos, pero después de esto la salvación en nuestra vida ejerce cambios. Simplemente por creer en el Señor empezamos a creer en su palabra, a creer en Él, a amarlo y a dar frutos dignos de arrepentimiento. El bautismo en aguas viene a formar parte de una consideración en nosotros. Si Jesucristo lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. El Maestro nunca nos mandaría a hacer algo que Él no hizo. En esta parte quiero que usted entienda, para todos aquellos que dicen, no, yo no me quiero bautizar porque es un paso muy serio. Yo he hablado con personas que creen de esa manera y dicen, no, yo no me quiero bautizar porque es un paso demasiado serio y no me quiero comprometer todavía, y aún prohíben a sus hijos que se bauticen. Eso es algo tan terrible, porque ahora eso viene a ser pecado en la vida de una persona, y ese pecado puede interferir en su salvación. Entonces el bautismo se vuelve un factor de salvación cuando sabemos que es algo que el Señor mandó a hacer, y en nuestra vida nos detenemos a hacerlo por no querer estar muy comprometidos con el Señor, por no querer estar muy metidos en la obra de Dios, porque bueno, hay muchas razones por las cuales la persona no se quiere bautizar. Si hay alguno que está viendo este video, dígame cuál es la razón por la que no se quiere bautizar. La palabra del Señor dice en la carta de Santiago, si usted puede irse conmigo a Santiago, usted va a encontrar ahí una de las razones por las cuales puede volverse esto un factor para su salvación, o le puede afectar para su salvación. En el capítulo 4, en el versículo 17 dice la palabra de Dios: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está el problema. Cuando sabemos que debemos hacerlo y no lo hacemos, se convierte en un pecado en nuestra vida. Y es ahí donde el pecado puede ejercer un problema o una barrera para nuestra salvación. Entonces, no es tanto el hacerlo o no hacerlo, sino las razones por las cuales la hacemos y por las cuales dejamos de hacerlo. El Señor Jesucristo fue muy claro en decir: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En pocas palabras, el que crea en mí y el que viva su vida cristiana comprometida conmigo, en constante comunión conmigo. Todo eso, hermanos, es lo que es el combo de la salvación. Entonces, ¿es indispensable el bautismo en aguas para la salvación? No. Pero puede llegar a ser un factor para salvación. Una persona podría estar en su lecho de muerte, y yo le aseguro de que si en ese momento recibe a Cristo como Salvador de su vida, puede llegar al reino de los cielos. Espero de que este corto video haya podido aclarar su pregunta, y si tiene algunas otras preguntas a través de la Biblia podemos contestarle. Solamente pues deje su pregunta por aquí. Dios me los bendiga, amados hermanos.